Buenas tardes desde Aspace Badajoz Radio, Piensa Diferente. Hoy inauguramos una nueva sección, Europa Diferente, donde invitaremos a diferentes eurodiputados para que nos comenten de primera mano su trabajo en el Parlamento Europeo. Hoy tenemos con nosotros, damos la bienvenida a Mónica Silvana González, del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo. Mónica, buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo de Aspace Badajoz Radio, a Piensa Diferente, y es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, pero si me permites, Mónica, te presento a nuestros colaboradores, David Tardío, Marcos Millán, Miguel Guerra, Enrique Domínguez, mi compañero del equipo de radio Jorge García y que les habla Pedro Montero. Pues sin más, comenzamos. Buenas, Mónica. Háblanos de tus funciones como vicepresidenta de la Delegación para las Relaciones con Mercosur, miembro de la Comisión de Desarrollo y de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Bueno, efectivamente, entre otras cosas del Parlamento Europeo, que la iremos conversando en esta entrevista, una de las tareas que hago es participar en la Comisión de Desarrollo, que se encarga de gestionar de alguna forma los dineros, por hablar de forma más directa, de lo que tiene que ver con la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria. Quiero primero poner en valor que la Unión Europea somos el mayor actor en cooperación, somos el mayor donante, ¿no?, de cooperación al desarrollo y de ayuda humanitaria, y por eso también tenemos una responsabilidad añadida en las áreas de política internacional, desarrollo y comercio exterior. Funcionamos bastante coordinados o bastante en conjunto. Yo me dedico en concreto a ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo, y ahora estamos muy volcados, como no puede ser de otra manera, con la situación en Ucrania después de casi un año y pico de guerra. Pero también, como veis detrás mío, hay una fotita aquí de la exposición que hicimos la semana pasada. Queremos llamar la atención a otras crisis olvidadas. Estamos hablando de crisis que no tienen el mismo foco mediático que tiene Ucrania, que todos sabemos lo que está pasando en Ucrania porque lo vemos todos los días en los medios, pero la situación en la República Democrática del Congo, en Burkina Faso, en Bangladesh, en Haití, en diferentes lugares del mundo donde hay crisis que están cronificadas y que la solidaridad europea debe seguir llegando allí. Por lo tanto, me ocupo de esas crisis olvidadas, sin dejar de lado, por supuesto, el apoyo a Ucrania. En concreto, en la delegación del Mercosur, soy la vicepresidenta. Es la delegación del Mercosur, para las relaciones con el Mercosur, es un ejercicio de diplomacia parlamentaria, o sea, nosotros hablamos con nuestros homólogos del Parlasur, que es el parlamento que nuclea a los diputados de los 4 países, de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Entonces es la relación que tenemos. En 6 meses vienen ellos, en otros 6 meses vamos nosotros, e intentamos montar una agenda donde a través de la diplomacia parlamentaria hablemos de temas, por ejemplo, como inclusión de la mujer en todos los ámbitos de decisión, que tenga perspectiva de género. Hablamos también de programas de cooperación al desarrollo y fundamentalmente hablamos del acuerdo de asociación Unión Europea-Mercosur. Cuando digo un acuerdo de asociación es porque, como sabéis, hay diferentes tipos de acuerdos, ¿no? Está el acuerdo comercial, que de alguna forma se ponen de acuerdo 2 partes del mundo en lo que tiene que ver con productos que se venden mutuamente, y después están los acuerdos políticos, digamos, que se debaten temas que tienen que ver con derechos humanos, con igualdad de género, etc. Y luego está el acuerdo de asociación, que ya nuclea el debate, las transacciones económicas, el debate político y además la cooperación. Ahora queremos saber cómo es tu día a día en el Parlamento Europeo. Bueno, Marcos, muchísimas gracias por la pregunta. Lo has hecho genial. Y efectivamente un día aquí es muy intenso. Mi asistente Isabel puede dar cuenta de que hacemos un poco de todo, ¿no? No saltamos de un tema a otro y tenemos que hablar con propiedad de un tema a otro. Como digo, una parte fundamental de mi trabajo es la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria.
Otra parte de mi trabajo a nivel geográfico es los 4 países del Mercosur. Y otra parte muy importante que tiene que ver con mi activismo es el intergrupo de discapacidad y el intergrupo de discriminación hacia lo que es racismo y xenofobia. Por lo tanto, voy a seguir hablando ahora de lo que es mi trabajo en el intergrupo de discapacidad y de lo que es mi trabajo en el intergrupo de ARDI, de racismo y xenofobia. ¿Qué significa los intergrupos? Un grupo de diputados de diferentes familias políticas con ideologías diferentes, pero que marcamos una agenda para hacer incidencia política. O sea, lo que queremos es que en nuestros respectivos grupos incluyamos los temas que queremos. Pero el día aquí es muy largo, por lo tanto, comenzamos a veces a las 8:30 de la mañana o 9 votando en una comisión, luego recibimos algún grupo de visitas, como lo que van a hacer ustedes el próximo año, atendemos a los visitantes que vienen a conocer, que realizamos aquí, hacemos entrevistas como la que estamos haciendo ahora, tenemos a lo mejor que comer con una delegación de diputados que vengan de Latinoamérica, de otras regiones del mundo, por la tarde a lo mejor tenemos una reunión de trabajo con el equipo del comisario. Los comisarios son, digamos, los ministros de la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, y a lo mejor terminamos a las 6, 7 de la tarde en un hearing que se llama, que es como una audiencia, ¿no? Que en inglés significa audiencia, y que es sobre un tema concreto. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos un hearing sobre la deuda, ¿no? Sobre la deuda de los países en desarrollo. Entonces se buscan expertos que hablen que hagan una ponencia sobre un tema, y los diputados hacemos muchas preguntas para tratar de aprender de ellos y llamar la atención a la comisión, ¿no? Nuestro trabajo aquí hacemos un poco de todo. Entonces los días son muy intensos y muy largos. Pues continuamos la entrevista y ahora pasamos a una sección que la hemos llamado Conociendo a, que lleva mi compañero Jorge. Adelante. Pues muchísimas gracias, Pedro. Como ha dicho mi compañero, conociendo a, en este caso, a Mónica, ¿no? Para conocerte un poquito más, Mónica, sobre tus gustos, hobbies y preferencias. Pues mira, nos gustaría que nos dijeras un poquito sobre cuáles son tus aficiones y tus hobbies. Bueno, verdad que, como digo, el Parlamento Europeo te deja muy poco tiempo libre, porque cuando no estamos aquí físicamente, estamos en Estrasburgo o estamos de viaje en alguna misión de observación o visitando algún proyecto. Por lo tanto, tenemos muy poco tiempo libre. Antes de esta vorágine que vivimos aquí, a mí me gusta mucho la bicicleta. Me gusta mucho la bicicleta de montaña. Me gusta perderme en el campo y desaparecer un poco de la vida urbana, ¿no? Esas son un poco mis aficiones. Y también me gusta mucho escribir sobre qué hacemos las personas que hemos nacido en otros lugares del mundo, lo que se llaman diásporas, ¿no? Las diásporas en España. Por lo tanto, un poco como afición, también me gusta seguir cómo la España actual que tenemos cada vez es más diversa. No solamente diversa por personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, y me gusta, creo que las ciudades cada vez son más diversas, no solamente desde el punto de vista de discapacidad, sino también de orientación sexual, de identidad de género y de origen de las personas. Yo, por ejemplo, nací en Argentina. Es verdad que vine muy joven, pero trabajo mucho con las poblaciones que han nacido en otros lugares del mundo o que han nacido en España, pero sus padres son inmigrantes y que se sienten europeos y quieren construir esta Europa. Entonces, un poco como hobby tengo leer sobre estas cosas, sobre migraciones, me apasionan mucho las migraciones, y de deporte, que ahora no hago casi nada, como veréis estoy muy gordita, pero me gusta la bicicleta. Sí. Cuando pueda retomaré la bicicleta. Sí. Y bueno, ¿y cómo te describirías como persona? Una pregunta difícil, porque esto es muy autorreferencial y yo intento no caer en autorreferencial, pero creo que soy una persona echada para adelante, ¿no? Como decimos en España, una persona que no se amilanta ante los problemas, ¿no? Y que es verdad que la paso muy mal, lloro mucho, pero al rato siguiente estoy buscando la manera de sobreponerme y empezar de nuevo. Creo que la Europa que viene es una Europa
cada vez con más dificultades, obviamente por la situación que vivimos tras la invasión de Rusia a Ucrania, con población muy diferente, con retos por delante, como es la enorme transición verde que estamos afrontando. Este proceso de transición va a necesitar personas que no se amilanten, personas que encuentren soluciones, ¿no? Y por lo tanto os animo, yo sé que vosotros sois personas que también puedo ver que tampoco se alimentan, mira, tenéis una radio y eso es muy positivo, y por lo tanto creo que soy una persona también solidaria, que aunque yo tuve la posibilidad de estar aquí, de poder dedicarme a lo que me gusta, yo estudié turismo y soy una apasionada de la política, y con ser eurodiputado combino estas dos pasiones. La pasión por la política, que estamos todo el día tomando decisiones políticas, siguiendo la situación política no solo de España, sino del resto de los 27 Estados miembros, y también combino la pasión por viajar, ¿no? Entonces, creo que este es el lugar perfecto para lo que me gusta hacer, ¿no? También, por supuesto, creo que tengo un poco de mal humor, por ahí tengo malos ratos, y creo que eso, bueno, es humano, ¿no? Tengo 2 hijas encantadoras y trato de ser responsable también en su educación, educar en igualdad y educar justamente en la corresponsabilidad, ¿no? Que eso es muy importante, y a veces cuando nos dirigimos a las personas con discapacidad se intenta tener un discurso paternalista, de excesivos cuidados, y creo que es todo lo contrario. Yo cuando me relaciono con personas de parálisis cerebral, o personas Down, o personas Asperger, o personas con algún tipo de trastorno del autismo, trato de hablarle exactamente igual que le hablo a mi hija que no tiene discapacidad reconocida, porque creo que hacemos un flaco favor si lo intentamos proteger excesivamente, ¿no? ¿Te queda algún viaje pendiente? Sí, me quedan viajes pendientes, porque es verdad que viajo mucho, pero no son viajes que yo los elija, por así decirlo. Obviamente tengo un área geográfica muy marcada, por lo tanto viajo mucho a Latinoamérica por razones de trabajo. He tenido la posibilidad de estar en África, en algunos países de África, he tenido la posibilidad de estar en Madagascar, pero tengo 2 viajes pendientes ya por placer, ¿no? Y me gustaría poder ir. Uno es Turquía, creo que es un país que nuclea una diversidad enorme, que está en medio de 2 grandes continentes, ¿no? Es una mezcla, ¿no?, entre lo asiático y lo europeo, y creo que es una materia pendiente que tengo, y además también una parte un poco sentimental de la provincia que yo provengo, en Argentina, que se llama Corrientes. Hemos tenido, por supuesto, inmigración española, la mayoritaria, somos aborígenes españoles, pero también recientemente digo principios del siglo pasado, ha tenido mucha influencia colectivos de Turquía, concretamente población turca. Así que tengo ese viaje pendiente. Y para terminar, Mónica, ¿con qué te quedas? ¿Con la radio o con la televisión? Yo la radio, toda la vida la radio, sí, vengo de otra generación. Muy buena elección, muy buena elección. Ustedes son muy jóvenes todavía, pero en mi época, en mi pueblo, que era obviamente una familia muy humilde, no teníamos televisión, entonces lo que se escuchaba era la radio, y en ese momento la radio AM, se podía escuchar radios de todo el mundo. Yo recuerdo a mis padres en mi pueblo escuchando radio española, mucha radio italiana también, y por supuesto radio argentina, y hasta ahora continúo. Yo, mi despertador es la cadena SER todos los días, y me despierto escuchando SER Henares, que es la que me cuenta todas las noticias de mi ciudad. Yo soy de Alcalá de Henares, del corredor de Henares, de una zona metropolitana de Madrid, y ese es mi despertador. Pues Mónica, muchísimas gracias por esta sección. No te vayas, que seguimos con la entrevista. Pues muchas gracias, Jorge. Continuamos ya con las 3 últimas preguntas. David, vamos contigo, adelante. Buenas tardes, Mónica. Desde 2019 eres vicepresidenta de, como tú bien has dicho anteriormente, los intergrupos de discapacidad, lucha contra el racismo y defensa de la diversidad del Parlamento Europeo. ¿Nos puedes contar de qué trata esta función? Bueno, efectivamente, como había dicho antes, los diputados, cuando llegamos al Parlamento Europeo, nos adscribimos a diferentes familias políticas, ¿no? Entonces está el grupo del PP, está el grupo de los socialistas y demócratas, está el grupo de Renew, que son los liberales, digamos, europeos, está el grupo de ECR, que son los conservadores europeos. Estamos hablando de grupos parlamentarios,
que a su vez esos grupos pueden estar integrados por diferentes partidos políticos en sus respectivos países. No tienen que ser los mismos, ¿no? Entonces, los intergrupos, que yo copresido 2 intergrupos, el de discapacidad y el de racismo y xenofobia, nos adherimos voluntariamente para intentar hacer una advocacy, una influencia política dentro de nuestras respectivas familias. Es como que yo le pido a mis compañeros que pongan estos temas en agenda, ¿no? Entonces, al ser copresidenta del grupo de discapacidad, lo que hago es marcar una agenda junto con los compañeros de otro, intentamos dejar de lado por ahí las diferencias ideológicas en otros temas, que las tenemos, y marcar una agenda puramente de discapacidad. Por ejemplo, trabajamos para visibilizar también a las personas referentes, ¿no?, de cada colectivo, porque como sabéis, la discapacidad es muy amplia y tiene, es muy individual, ¿no? Cada persona es un mundo, por lo tanto, intentamos mostrar esos perfiles positivos dentro de esta agenda también, ¿no? Yo, por ejemplo, veo personas que siempre la estoy siguiendo en redes y estamos poniendo mucho en valor, ¿no? Por ejemplo, personas con parálisis cerebral que han hecho cosas muy importantes para España y que son referentes en el mundo del deporte, ¿no? Como Javier Ochoa o actores, ¿no? Que hay varios actores con parálisis cerebral que son referentes, ¿no? Entonces, además de hacer, digamos, una agenda puramente normativa de que se apruebe tal ley o se apruebe tal directiva, también visibilizamos el trabajo. Aquí en el intergrupo de discapacidad trabajamos de la mano del European Disability Forum, que es el foro europeo de la discapacidad, que está integrado por referentes de cada discapacidad. Por ejemplo, hay una persona que viene, digamos, apoyada por el colectivo de parálisis cerebral, otra de personas ciegas, otra de personas sordas, otras de las diferentes discapacidades están representadas. Yo creo que de las más de 120.000 personas con parálisis cerebral que hay en España, merecen que estén representadas y lo están a través del European Disability Forum, que está en la ONCE, que a través de ellos se hacen muchas actividades aquí, ¿no? Buenas tardes, Mónica. Vivimos unos años de incertidumbre debido a la guerra en Ucrania y a un retroceso económico a nivel mundial. ¿Qué importancia tiene el trabajo que se realiza en el Parlamento Europeo? Y sobre todo, ¿qué importancia tiene en nuestras vidas? Efectivamente, Miguel, creo que tu pregunta es muy oportuna, dado que la invasión de Rusia a Ucrania vino a desestabilizar todo, ¿no? No solamente a romper los consensos en materia de geopolítica, en materia, digamos, de política exterior, del marco normativo que nos hayamos dotado después de la Segunda Guerra, sino que el impacto es tremendo. En vida, lo hablábamos antes en el despacho, no sabemos todavía cuántos muertos hay en la guerra de Ucrania. O sea, no sabemos cuántas personas llevan muertas, no sabemos cuántos niños desaparecidos hay. Los datos son muy vagos, ¿no? Unos hablan de 3.000, otros de 30.000, otros de 15.000, pero no hay un registro. Entonces, por lo tanto, claro que esas cosas son las que estamos pidiendo desde el Parlamento Europeo. Pero también tiene un impacto concretamente en lo económico, ¿no? La situación de guerra, por un lado, lo prioritario, las vidas, pero por otro lado tiene un impacto económico tremendo, un impacto económico que los vemos en España justamente por la subida de los precios de los alimentos, la subida de los combustibles, porque gran parte venía de Rusia y ahora ya no compramos, obviamente, combustibles fósiles a Rusia, por lo tanto tiene un impacto económico altísimo. Pero también tiene un impacto en el hambre del mundo, ¿no? Aquí en este despacho trabajamos temas de ayuda humanitaria y vemos como las necesidades humanitarias en los países que se llaman del sur global, ¿no? Los países que son con problemas de hambruna agravada se están agravando cada vez más. ¿Por qué? Porque parte de los fertilizantes que se utilizaban venían de Rusia, y ante el bloqueo, ante las medidas de sanciones a Rusia, de no comprar productos, de no permitir que se hagan transacciones, etcétera, etcétera, lo que viene es que lo que se compraba de ahí ya no se puede comprar, por lo tanto, otros que vendían lo venden más caro, ¿no? Entonces hay una hambruna en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Ucrania, que era uno de los países donde más cereales exportaba. Entonces,
parte de nuestra agricultura española y de toda Europa, los animales comían de esos piensos que venían de esos países, ¿no? Por lo tanto, ha desequilibrado todo. Como digo, impacto económico, subida de precios, impacto de crecimiento de la hambruna en el mundo. Hay estudios serios donde se va a retroceder más de 10 años en los niveles que se habían ido mejorando en el hambre en el mundo, y una guerra siempre es negativa para todo el mundo. Pues para finalizar, Mónica, nos gustaría que tú personalmente cerraras esta entrevista diciendo algunas palabras para nuestro equipo de Aspace Badajoz Radio Piensa Diferente. Bueno, yo los animo a seguir siendo locos y locas del porvenir, porque el porvenir siempre está por llegar, pero nunca llega. Pero sí lo que llegan son las leyes, los marcos normativos que nos hacemos, que nos dotamos, y para eso contar con una aliada como esta eurodiputada, para ir creando legislación que nos permita disfrutar de nuestro derecho a ser diferente. Su radio se llama Piensa Diferente, y a mí me gustaría hacer una referencia justamente a que no se trata de tener derecho a ser iguales, ¿no? Quizás es una frase hecha, pero dice mucho, sino tener igual derecho a ser diferente, ¿no? Es un juego de palabras, pero que significa que cada uno de nosotros somos diferentes y tenemos que ir dotándonos de un marco normativo para que podamos disfrutar de este derecho. Pues Mónica Silvana González, eurodiputada del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, muchísimas gracias por compartir unos minutos con nosotros y sobre todo por dar mayor visibilidad a nuestro proyecto de radio. Muchas gracias. Y lo seguiré haciendo, contar conmigo para seguir difundiendo a Aspace Badajoz y a esta radio, así que a difundirlo y a seguir trabajando juntos.